usted y ustedes me han invitado. Doctor, buenos días. Jorge Virrey le saluda. Sancionar a la vicepresidenta de la República, ¿en qué parte se puede decir que tiene facultad el Ministerio de Trabajo? Realmente es una barbaridad jurídica, es una arbitrariedad burocrática. Se desprende esto exclusivamente por el afán del presidente de la República de no encargar a la vicepresidenta la presidencia, aunque no le corresponde a él encargar. La Constitución lo establece en caso de ausencia temporal del presidente por la campaña electoral. Obviamente no puede quedar vacante la presidencia de la República y le corresponde asumir a la vicepresidenta. El marco constitucional es muy claro. La vicepresidenta está con las mismas obligaciones, con las mismas atribuciones y prohibiciones del presidente de la República. Es decir, en mi concepto, la única institución o entidad pública que podría suspenderle, destituirle, removerle del cargo es la Asamblea Nacional. Esto es una arbitrariedad, repito, burocrática. La ministra de Trabajo, que tiene un rango inclusive absolutamente inferior, que es un funcionario de confianza, de designación directa del presidente de la República, jamás puede, obviamente, dentro de sus atribuciones, suspender su trabajo a la vicepresidenta de la República. Se refieren a que ella es servidora pública y intentan justificar por el hecho de que es servidora pública y que está en la LOCEP. Sí, a ver, la LOCEP no está para la presidenta y vicepresidenta. En este caso también se tendría entonces que asumir como que el presidente de la República podría ser juzgado administrativamente por la ministra de Trabajo. Eso es una barbaridad. Para eso están los organismos de control y en este caso la Asamblea Nacional o los mecanismos ya de opinión pública popular, como podría ser obviamente una revocatoria del mandato. En ningún momento la LOCEP puede aplicarse para la vicepresidenta, que es una autoridad de elección popular. Ella no es de designación. Doctor Córdoba, Lenin Escobar le saluda. En este caso, ¿se podría decir ya en los gobiernos seccionales, un director de talento humano podría censurar o podría sancionar a un alcalde o a un concejal? Claro, o el mismo Ministerio de Trabajo, ¿no? Y eso no sería una barbaridad. Claro. Ustedes saben que cuando se trata de una remoción o destitución del alcalde, para eso es el Consejo en pleno, son los propios concejales que deberían tomar esa decisión, pero con este precedente realmente nefasto para no solo la vida política, sino para la situación jurídica del país, se está dejando abierta una puerta para que el Ministerio de Trabajo pueda destituir a todos quienes consideran servidores públicos. Y obviamente hay servidores públicos de carrera, hay servidores públicos de confianza, de designación, de libre remoción, como se conocen, a contrato, que también es otra barbaridad, porque todos deberían ingresar con concurso de oposición y merecimientos. Pero hay los de elección popular, y los de elección popular tienen su propia dinámica jurídica para que puedan ser removidos, destituidos o suspendidos de su trabajo. Doctor Córdoba, y lo que llama la atención desde el punto de vista jurídico es que porque ha faltado a su trabajo más de 3 días y ellos le aplican 150 días, ¿de dónde sacan la normativa que le permitan valorar los días que debe ser suspendida? O sea, en el hecho de que hasta la segunda vuelta electoral alcance los 150 días, lo que entendemos los que hacemos el análisis más a fondo. Claro, es decir, es una barbaridad, no hay pies ni cabeza en esta resolución. Y como usted bien apunta, a ver, ¿qué pasa si un trabajador o un empleado deja de asistir 3 días a su trabajo? Viene la destitución, no viene la suspensión, viene la destitución, y eso está en el Código de Trabajo, está en la LOCEP, todo. Pero aquí se están inventando una figura justamente que coincide maquiavélicamente, demencialmente, diría yo, con la campaña electoral. Ustedes saben que la segunda vuelta, de darse la segunda vuelta, que es casi seguro, porque ningún binomio va a alcanzar 40% en la primera vuelta y una diferencia de 10 puntos con el segundo binomio. La segunda vuelta está para el Día del Maestro Ecuatoriano, el 13 de abril. Por lo tanto, la suspensión es 5 meses, es decir, aquí se está manejando al país como que fuera una hacienda, como que fuera un feudo.
O sea, ni la monarquía absoluta de Arabia Saudita, que es el único país con monarquía absoluta en el mundo, podría aceptarse este tipo de situaciones. Es una situación bárbara. Ahora, yo pregunto, el doble conforme que se conoce en derecho, ¿quién revisa lo de la ministra de Trabajo? ¿Hay una autoridad superior a la ministra en términos administrativos? No. Tendría que recurrir, digamos, la vicepresidenta al Tribunal Contencioso Administrativo o a la Corte Constitucional. Pero cualquiera de los dos trámites demorará a lo mejor más allá de los 5 meses de la suspensión. Doctor, es decir, no hay solución. ¿Y una acción de protección inmediata? Podría ser, pero yo no sé si realmente va a haber la posibilidad de que algún juez constitucional, aunque sí existe eso, podría hacerse una acción de protección porque se está vulnerando los derechos, las normas del debido proceso. Es una barbarie lo que está sucediendo y esto no puede darse en el país. ¿Y cuál es el problema, Jorge y Lenín? Que realmente no, ¿a quién le defiende a la vicepresidenta en términos de vocería pública de organizaciones políticas? Casi nadie opina, excepto los medios de comunicación independientes como el de ustedes. Pero ella no tiene también, es decir, la pelea es entre malos y pésimos. Es decir, no hay un liderazgo de ella también, en lugar de ir a la oposición, después fue a un mercado. Es decir, ella misma se estuvo labrando su propia suerte futura. Entonces, estas son las consecuencias. Y como no hay un liderazgo ni una organización que le cobije a alguien que realmente pueda hacer opinión pública, está sola, ¿no? ¿La Asamblea Nacional puede iniciar juicio político contra la ministra de Trabajo por lo ejecutado contra la vicepresidenta de la República? No solamente en términos de juicio político la Asamblea Nacional, que estaría dentro de sus atribuciones, por supuesto, por el abuso de poder, sino inclusive yo diría se está cometiendo un delito. Se está cometiendo un delito al arrogarse funciones que no le corresponden. Es una situación, repito, ustedes se acordarán de Rosalía Arteaga, de algunos otros problemas de Febres Cordero con el doctor Blasco Peña-Herrera, que siempre pensaron de que había una especie de serrucho ahí, por eso le decían serrucho a Blasco Peña-Herrera, y de Rosalía Arteaga, que obviamente le declararon, entre comillas, demente o loco a Abdalá solamente para sacarle del poder, y luego no le permitieron a Rosalía Arteaga ejercer la presidencia, y fue Fabián Alarcón el que asumió ese cargo. Pero, repito, ha habido esos antecedentes de maniobras políticas, pero esta ya es una maniobra estrictamente jurídica, administrativa, emanada por el propio poder político y gubernamental. Es tenaz, esto es una dictadura prácticamente. ¿Podría sentar jurisprudencia para los profesionales del derecho cuando defiendan a trabajadores que faltaron más de 3 días esta resolución de la ministra? No hay. Sería un precedente administrativo, pero no constituye jurisprudencia. Es una decisión personal de una autoridad de paso, ¿no es cierto? Una autoridad transitoria, coyuntural, pero claro que uno puede utilizar cualquier tipo de herramienta para defender a nuestros clientes, pero ya dependerá obviamente de cada una de las autoridades que conozcan del caso el poder aplicar o no un criterio que no es vinculante. Ustedes conocen que los criterios vinculantes son los de la Corte Constitucional y en algunos casos de la Procuraduría General del Estado. Doctor Córdoba, ya con esta sentencia o con esta resolución ya en firme, ¿qué es lo que le queda a la vicepresidenta de la República? ¿Tendrá que retornar inmediatamente al Ecuador? Porque de seguir estando en Turquía, en la Embajada de Ecuador, podría ser acusada como arrogación de funciones también. Sí, claro, y le quitarán además toda la seguridad, todo lo que conlleva el estar acompañando a la segunda autoridad de elección popular del país. Entonces ella tendrá que regresar, no le queda otra alternativa y enfrentar en términos jurídicos. Le quedará también la posibilidad de un planteamiento a nivel internacional. Pero el asunto es la demora. Como repito, a nivel ya del Ministerio de Trabajo no hay una segunda instancia, este doble conforme que conocemos como abogados, que haya una autoridad superior que revise esa decisión asumida por la ministra de Trabajo. Le quedará, digo, 2 caminos también aquí en el Ecuador, que es el Tribunal Contencioso Administrativo y el otro, obviamente, es la Corte Constitucional. Pero uno y otros hay demora y si hay un interés político, y esto me parecería como que ya estaba concertado,
definitivamente la vicepresidenta está huérfana. Bueno, y a más del análisis legal y constitucional que estamos efectuando, esto trae trastornos también políticos, afecta al gobierno, porque se está violentando preceptos legales que un estudiante de derecho lo entiende también, y que aquí una ministra lo aplica de una manera tan fuera de tono. ¿Perjudica esto al gobierno? Le va a pasar factura. Yo diría que hay gente en este gobierno, y como lo hubo en el gobierno de Lasso y como lo hubo en el gobierno de Moreno, metidos desde adentro. No sé si son correístas o no, no me atrevo a pensar aquello, pero al menos gente que desde adentro está pretendiendo desestabilizar el gobierno. Esto es un tiro que le va a regresar, es un boomerang, ¿no es cierto? Una especie de karma que regresará al presidente de la República ya en votos. Veremos cuánto le afecta ya en su momento. Ustedes saben que el país no tiene, la población no tiene formación política, ni siquiera los militantes de una organización política la tienen, peor el pueblo en general, pero el pueblo se mueve por emociones y no sé cuánto de emociones va a despertar aquello, pero técnicamente, jurídicamente, los estudiantes en formación, los medios de comunicación sensatos que no están obedientes o sumisos al poder gubernamental o político, se darán cuenta claramente y tendrán que manifestar que esto es una barbaridad. Entonces, en redes sociales, cuáles son las consecuencias. En redes sociales intentaron el fin de semana ponderar de que a quien le correspondería asumir es a la presidenta de la Asamblea Nacional, la vicepresidencia de la República, en redes sociales. Desde el punto constitucional es otro. No, es otro. Aquí está claramente, esto será un encargo a uno de los ministros que decida el presidente de la República, porque esta es una situación coyuntural. La Asamblea debería decidir cuando hay ausencia de presidente y vicepresidente al mismo tiempo, ahí se podría designar, o cuando ya el abandono o la separación del cargo de la vicepresidenta es permanente. En este caso no es permanente porque están dando un periodo de tiempo que son 5 meses, así que no tiene por qué ingresar o incorporarse la Asamblea Nacional en la decisión de quién debe encargarse la vicepresidencia de la República. Claro, según el artículo 150 de la Constitución, el presidente designará de uno de sus ministros al vicepresidente de la República. Así lo dice. Así es. ¿Ese reemplazo tendría que hacerlo ahora? Tendría que hacerlo ya, porque tampoco es de que podemos permanecer sin vicepresidenta. Supongamos que el presidente tenga que hacer un viaje urgente o se enferme o algo le pase, ¿no es cierto? Nunca se sabe en este país. No podemos quedarnos sin vicepresidente de la República. Lo que pasa es que todos sabemos, hasta el estudiante de primer semestre de universidad en facultades de Derecho, que el vicepresidente está justamente para reemplazar al presidente. Pero en este país inventan cualquier cosa para no dejar ejercerlo, porque pretenderían querer darnos la idea de que el vicepresidente debe ser absolutamente obediente, una especie de peón o una especie de empleado del presidente de la República. Y esto también es otra doctor situación Córdoba, bárbara. no se va a enfermar el presidente porque tiene vigor de carpintero. Sí, pues esa es la verdad. Es una locura realmente. Doctor, queremos agradecerle por acompañarnos. Interesante este diálogo. No sé si sea posible, el tema fue claro para el que le invitamos, hablar sobre la vicepresidenta de la República, pero lo ocurrido anoche con el TSE, el Tribunal Contencioso Electoral, una breve apreciación de usted frente a lo ocurrido con la candidatura de Jan Topic. Bueno, ya las decisiones no son jurídicas, las decisiones son políticas y esto es una barbaridad. Todo lo que atente a la expresión democrática genuina debe ser rechazado. Yo digo, la sana crítica que nos enseñan en las universidades, el sentido común, la convicción de las cosas, el que uno vaya a la verdad sustancial o material, en este país se va terminando. Y eso pasa ya en todo lado, o sea, no es solamente estos temas políticos, pero mucho más cuando son expresiones democráticas. Lo que está sucediendo, lo único que demuestra es de que hay una especie de acuerdo clandestino, de cavernas, ¿no es cierto?, entre los dirigentes políticos o quienes se creen dueños de este país para continuar. Y el problema es entre ricos también, o sea, hay que ser sinceros, Jorge. Y Lenny, yo no me como el cuento, a veces es esta gente de la misma expresión política, de la misma hegemonía política que están peleando por captar el poder. Pero el pueblo, la mayoría, el 90-95% de los ecuatorianos solamente expectamos
estas diferencias económicas que se dan en la palestra política por captar el poder político y económico en el Ecuador. Muchísimas gracias, un buen día para usted, doctor Córdoba. Gracias por acompañarnos. A usted, Jorge, y a Lenín, un abrazo a todos los de la Maná y el centro del país. Una excelente mañana, doctor Córdoba. 7:24, claro, ahí el tema, ¿no? Sí, pero primero permítame saludar, estuvo minutos esperándonos ya para poder